Y el beso de Judas es muy como llamativo. ¿Por qué eligió esa forma de traición cuando el beso era un símbolo de amistad, lealtad, amor, que embargaba o que estaba rodeado de emociones sinceras, de verdadera amistad y amor? ¿Por qué será que Judas utilizó ese medio? Para que en medio de la oscuridad se notara bien a quien él se acercase, ¿no? Utilizó ese medio porque era el que más podía llamar la atención y porque ese medio era el que más se iba a notar en medio de la oscuridad, un acercamiento tan estrecho, mejilla con mejilla, para que no haya confusión, para que no haya duda de quién era Jesús, a quien él, con ese beso de lealtad, amistad y amor que representaba, él estaba en realidad demostrando internamente odio, resentimiento, traición, decepción, como muchas veces los gestos podemos fingir con los gestos algo que en nuestro corazón, en nuestro ser, es todo lo contrario, ¿no? Se dice que los gestos, algunos se pueden fingir, pero otros no. Pero hay personas que los estudian tan bien los gestos, y eso ya habla de personas que tienen actitudes bien patológicas, bien enfermas, para estudiar gestos que engañen, que muestren todo lo contrario a lo que realmente se siente, ¿no? Y bueno, en el caso de Judas, ya estaba tan comprometida su mente, su espíritu, su ser, con el engaño, con la mentira, porque fue alimentando durante esos 3 años y medio con Jesús, fue él descendiendo, fue involucrándose con la oscuridad, con las tinieblas, fue decayendo a tal punto de mostrar un gesto que representa el amor, la sinceridad, la calidez, la amistad, la lealtad, pero para traicionar, para mandar a la muerte. Algunos dicen que luego, como a él le salió mal lo que él pensaba, ideas, supuestos, que él pensaba entregar a Jesús para que Jesús reaccione. Y entonces empiece a mostrar su poder y se libere de los romanos y bueno, comiencen a ser un pueblo independiente nuevamente porque estaban bajo el dominio romano en ese momento. Algunos sugieren, ¿no?, que esa era su idea. Es posible que parte de su idea sea esa política. Cuando le salió mal y Jesús fue sentenciado y él vio que Jesús no se defendía, al contrario, porque ya lo tenía planeado Jesús dar su vida, no era porque Judas lo entregó. Judas fue como un complemento ahí del obrar del enemigo destructivo, que él se prestó a eso, pero no alteró el plan de Cristo. Si no hubiera sido Judas, hubiera sido alguien otro que le daba lugar a Satanás, que siempre son la mayoría, ¿no? Por eso tenemos que ser conscientes de eso, de no estar en la mayoría. La mayoría es la que se deja llevar por las pasiones, por emociones que se contaminan con pasiones y se vuelven destructivas, como en Judas, ¿no? Al ver Judas que Jesús era sentenciado, va y se ahorca, se quita la vida, y algunos piensan que eso fue un arrepentimiento. No, el arrepentimiento es reconocimiento, humillación, enfrentar el error, como hizo Pedro. Le dolió, lloró amargamente y ahí estuvo y pasó el tiempo y se sentía mal y pasó el proceso y el Señor lo buscó y lo restauró, y porque le dolió de veras, porque había un corazón que amaba al Señor y se equivocó por amor, podríamos decir Pedro, ¿no? Se le mezcló a Pedro, y hablando de emociones, ¿no?, que inmaduras que tenemos continuamente y que hay que hacer madurar, se le mezcló a Pedro su amor, su lealtad, su sincera amistad, se le mezcló con el miedo, el apuro, la angustia del momento, el no poder, y se le mezcló y explotó en esa negación.
pero el Señor sabía que las bases eran sinceras, por eso fue redimido, fue sanado y restaurado. En cambio, Judas se le mezclaron emociones que de base ya las había contaminado, porque nunca sintió una verdadera lealtad, amor, amistad por el Señor, sino que de principio usaba su lugar para robar, era tesorero y robaba, seguramente para usar en su causa política o en lo que fuera, y engañaba y aparentaba, y sí, tenía ideales, pero contaminados, es decir, que las emociones en sí no son malas ni buenas, pero cuando las dejamos contaminar con impulsos que sabemos deliberadamente, la falsedad la conocemos, que estamos siendo falsos, deshonestos, porque nunca es sin darnos cuenta, porque el que es deshonesto tiene un gran trabajo. La mentira, el engaño, es un trabajo tremendo de logístico, una carga, un uso de energía tremendo para planear. Es muy difícil planear, mostrar una apariencia cuando estamos pensando de otra manera, poner, es decir, nuestra inteligencia al servicio de la mentira, es toda una logística, no es sin darnos cuenta, es realmente deliberado, voluntario, bien consciente. Y bueno, las emociones de Judas, él las contaminó con una inteligencia, un pensamiento, con un plan que él elaboró bien consciente y deliberado. Él mismo se corrompió internamente, no guardó su interior. Por eso dice la palabra que guardemos nuestro corazón, porque de él, de nuestro corazón, mana la vida. Entonces no dejemos que nuestras emociones se contaminen con ideas que conscientemente sabemos que están mal. Entonces vemos que las emociones surgen, ¿sí?, en un momento que no podemos evitar que surjan. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la base de dónde surgen? Surgen de una previa base que nosotros aceptamos pensamientos honestos o deshonestos. Decimos, sí, yo voy a admitir la mentira, el engaño, la verdad o la traición. Yo voy a meterme en este proyecto de engaño y traición, como hizo Judas, o yo voy a ser fiel a Dios, aunque me lleven a la cárcel, al Señor Jesús voy a serle fiel, aunque me lleven a la muerte. Dos proyectos elaborados de Judas y de Pedro, totalmente diferentes, sobre diferentes bases de pensamiento, de logística, de inteligencia, de conciencia, de voluntad. Entonces, claro, después las emociones ahí surgen, pero son muy diferentes. La base de Judas, el medio contaminado, el universo contaminado de Judas, al universo sincero, lleno de amor y de lealtad de Pedro, aunque le salió mal porque se le mezcló con el miedo en ese momento, que no lo planeó, fue esa emoción que surgió ahí porque no estaba preparado para eso y porque Dios se lo advirtió y fue su falla, que amaba tanto al Señor que no le iba a fallar y no se preparó, y eso lo habrá aprendido para más adelante, como nos pasa a nosotros, pero vemos que se pueden construir las emociones. Construimos las bases anticipadamente de las emociones. Cuando decidimos conscientemente el bien o el mal. Entonces luego las emociones van a surgir de un universo perverso y maligno, o de un universo interior que ha elegido lo bueno. Y las emociones van a surgir y a veces nos van a traicionar, pero no nos van a destruir, porque aún las emociones que parecen arrebatadas en alguien lleno de amor y lealtad siempre son para bien. Vemos a Jesús, que también tiene momentos emocionales, donde él llora cuando muere Lázaro, ¿no? Donde él se enoja y desparrama todas las mesas de los cambistas y todas las jaulas de los animales que estaban haciendo comercio en el templo, y donde él dice, pero
con un celo. La casa de mi padre es casa de oración y ustedes la hicieron cueva de ladrones, y hay un enojo, como un desborde de emociones, pero no es destructivo, porque surgen de un corazón de Cristo Jesús lleno de amor, de celo por la justicia, pero de amor por el ser humano. Por eso esa emoción no destruye a nadie, no mata a nadie. Al contrario, se abren las jaulas y se escapan los animales y son libres también de ese comercio. ¿Qué quiero decir? ¿Que dejemos desbordar nuestras emociones? No, pero tarde o temprano nuestras emociones van a tener algún desborde, aunque querramos nosotros mantenerlas. Y luego veremos cómo las encauzamos, ¿no? Dios tuvo desbordes emocionales, pero santos. Entonces tenemos que ver que nuestros desbordes emocionales, cuando ocurran, aunque querramos estar en ese equilibrio continuamente, van a ocurrir porque es propio de las emociones, que sean santas, que nacen de un universo interior de luz. No es lo mismo el enojo de alguien que me ama de alguien que me odia. El enojo de alguien que me ama va a ser protectivo, me va a reprender, me va a exhortar. Quizás hasta me va a prohibir algo y me va a cerrar la puerta para protegerme del daño en un momento y me va a hacer reaccionar, y luego lo voy a comprender porque me ama de veras, no es porque quiere quitarme la libertad como el padre hacia el adolescente a veces, ¿no? Y buscando siempre la forma de demostrarle su amor hasta que él puede comprender que realmente su padre lo ama. Y otra cosa es el enojo de alguien que odia a la persona, donde va a buscar su destrucción, no le interesa lo que le pasa, o si le pasa un daño, que se le arregle, se lo tiene merecido, o mejor que le pase un daño a esa persona porque es un sentimiento de venganza que está fluyendo en ese universo contaminado, ¿no? Qué importante es tener muy en cuenta esto, que nuestras emociones, antes de madurarlas, tenemos que ver dónde son gestadas. No pueden ser gestadas de un alma que está indómita, que está esclava del mal. Tenemos que renacer por el Espíritu. Tenemos que ser honestos, reconocer que solos no podemos, que generamos emociones muchas veces que se acumulan encima y que pueden llegar a ser destructivas para nuestra vida. ¿Pero por qué? No porque las emociones sean en sí malas, porque nos están mostrando lo que hay adentro. Las emociones no son las malas, porque nos están mostrando cuál es nuestro interior. Por eso lo que tenemos que cambiar es nuestro interior, las bases, el pensamiento, la mente, cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Se construyó un edificio cerca del mar con malas bases, y el mar avanzó y no soportó el edificio porque no tenía las bases para estar cerca del mar, y se empezó a derrumbar todo. Si vamos a construir un edificio cerca de las adversidades, de las tormentas, de los tsunamis, que es la vida misma, tenemos que hacerla con buenas bases, profundas, con mucho material bueno, con mucho material de piedra, cemento, hierro y demás aditivos que, aunque venga el mar, queda como la casa fundada en la roca, ¿no? Que contó Jesús. No podemos hacer nuestra casa fundada en la arena. Y muchas veces queremos tener buenas emociones, queremos ser buenas personas, pero las bases nuestras están sobre la arena. No hay un cambio de pensamiento, de mente, y nuestras emociones van a surgir y nos van a sorprender y muchas veces se van a desbordar también, pero lo importante es que surjan de una base sana, saludable, pura, que aún ese desborde va a ser constructivo, como cuando Jesús se enojó en el templo. Podríamos decir, ahora quizás no nos animamos, no podemos decir de Jesús que se desbordó porque era Jesús, sí, se desbordó, pero con santidad. Fue una explosión de emoción, pero con santidad benigna, de un celo que no perjudicó a nadie. Lo único que perjudicó es a la hipocresía
de los religiosos, de los comerciantes que querían sacar provecho, que no buscaban a Dios y usaban el templo para enriquecerse. Y eso sí afectó. Pero bueno, lo santo, lo puro, lo que es de buena conciencia, siempre va a afectar al mal. Así que muchas veces nos vamos a enojar y tener pequeños desbordes. Esos pequeños desbordes no es que vamos a maldecir, ni romper, ni destruir nada, sino que vamos a afectar con nuestras palabras y acciones el avance del mal, de la mentira, que está camuflada, que tiene una apariencia de bondad y es falsa, y vamos a decir esto no es recto por esto y por esto, y nos vamos a jugar. Eso va a ser un desborde santo, un desborde como el Nilo. El Nilo, cuando desbordaba, traía vida, traía fructificación, dejaba una capa de limo, de una sustancia nutritiva, que gracias a eso podían sembrar esa temporada. Ese año era fructífero, y eso pasó durante los 7 años que estuvo José, que tuvieron cosechas tremendas de abundancia, y después vino, la sequía y el tiempo difícil, ¿no? Pero en nuestros desbordes emocionales que vienen de un corazón, de una mente transformada, por eso ahí tenemos que apuntar primero, porque las emociones después no las podemos manejar el origen, podemos controlar su expresión. Cuando se dice controlemos las emociones, tengamos dominio propio, sí, lo puede hacer hasta el que no cree en Dios eso. Un dominio personal de no expresarlas, pero adentro están ahí en ebullición, porque sus bases son anti Dios. Entonces no va a tener emociones ni que amen a Dios, por lo tanto ni que se ame a sí mismo realmente, como sea, de forma sanadora, ¿no? Ni que ame a su prójimo de forma sanadora, ni que ame al mundo de forma sanadora. Así que es el camino con respecto al origen de nuestras emociones, es espiritual. Y luego la madurez de nuestras emociones también es espiritual.